yo te buscaré. Hola amigos, ¿cómo están? Un día más, aquí en estos devocionales, buscando al Señor, dispuestos a recibir lo que Él tenga para darnos en este día. Así que bueno, les doy la bienvenida. Ahora vamos a, como siempre, a participar, escuchar una linda canción, una alabanza al Señor, para luego meternos, escudriñar la palabra. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Bueno, aquí estamos. Vamos a empezar leyendo un pasaje muy conocido para todos, un pasaje del libro de Lucas, que está en el capítulo 10, el versículo 38 al 42, que dice así: Aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús y sus discípulos, entraron en una aldea, y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la hermana más chica, más joven, la cual, sentándose a los pies del Maestro, de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose al Señor le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, abrumada, dice en otras traducciones, con tantas cosas, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, solo una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí tenemos algo interesante. Quiere decir que hay solo una cosa importante y que todo lo demás nos será quitado. Otro pasaje en Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 16. El Señor, recuerdan después que tuvo esa revelación de Pedro tuvo esa revelación que le dijo: tú eres el Cristo eterno, y el Señor lo bendice, diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero luego Pedro se confunde, se acuerdan que el Señor le dice, tratando de evitar que fuera a la cruz, le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de los hombres. Y continúa diciendo esto es Mateo 16, del 24 al 27. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, ese la perderá. Pero el que la pierda en pos de mí, ese es el que la halla, ese la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma, perdiere su vida? ¿O qué recompensa podrá dar para recuperarla, para ganarla? Esto me trae a memoria una vez un amigo le apareció un cáncer terminal y yo lo acompañé durante el último mes de vida, y recuerdo que
en un momento viendo cuando la muerte se le acercaba y era algo inexorable, me acuerdo que tuvo una conversación con el médico que en un momento lo llamó, en un momento de desesperación, y le decía al médico: mira, yo tengo una propiedad, tengo un vehículo, tengo unos ahorros en el banco, y etcétera, etcétera. Le proponía: y todo eso te lo doy si aunque sea me conseguís un año más de vida. Quería pagar una recompensa para poder ganar algo de vida. Pero acá Cristo está diciendo: ¿qué recompensa podremos dar? Cuando llegó el momento, el salto al vacío. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria. Un día el Hijo del Hombre vendrá con los ángeles a restablecer el diseño, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo a sus obras. La verdad es que leyendo estas cosas me cuestiono la vida y digo: qué extraña, ¿no?, que es esta vida, porque el que la quiere ganar, el que hace cosas para establecerse, para edificarse en esta vida, pierde todo. Pero el que la pierde, el que renuncia, el que deja todo atrás en pos de Él, en pos de Cristo, el que consagra su vida para Cristo, ese es el que la halla. La verdad es que cuando leo estas cosas me hace un clic en el cerebro. Por eso Jesús le decía a Marta: estás muy afanada. No estaba mal lo que ella estaba haciendo. Ella quería servirlo. El problema era la forma en que la estaba sirviendo. Afanada con tantas cosas, cuando hay una sola cosa que es necesaria. El llamado que Dios nos hace es el llamado de María. Ministrarlo, pasar tiempo con Él, conocerlo, entrar en el aposento y conocer de qué se trata su voluntad, conocer qué hay en su corazón, cuáles son las pasiones, qué lo mueve. Podemos habernos pasado la vida sirviendo en el templo, sirviendo a los hombres, participando aquí los domingos, los viernes, con los cultos, en las actividades de la iglesia, sin nunca haber ministrado al Señor en la intimidad. En los días de David, los únicos que tenían acceso a entrar en el aposento, a tener un tiempo de intimidad, a conocer su gloria, a acercarse al maná escondido, eran la familia de Sadoc, la familia de los sacerdotes, del sumo sacerdote, los sacerdotes. Hoy, gracias a este nuevo pacto, a esta nueva dispensación que Dios abrió con el hombre a través de la cruz, todos podemos acceder al lugar de intimidad, todos podemos acercarnos a los pies del Señor, escucharlo, ministrarlo, amarlo, pasar tiempo con Él, conocerlo, sin ningún tipo de traba. Todos podemos, como María de Betania, elegir la mejor parte, la que no nos será quitada, porque todo lo demás nos será quitado. Entonces yo me preguntaba y les pregunto: ¿cuánto tiempo? Si nosotros sacamos la calculadora y hacemos un análisis, ¿cuánto tiempo pasamos en el día, en la semana, en el mes, en la vida, ministrando a los hombres?
ministrando al templo y cuánto tiempo en proporción pasamos ministrando al Señor en el secreto. Porque Dios nos llamó a ministrarlo en la intimidad. Mientras ellos, dice el libro de Hechos, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les habló. ¿Recuerdan cuando la iglesia fue llamada a entrar a Antioquía para evangelizar aquel lugar? Dice que estaban ministrando al Señor en la intimidad, ayunando, dejando las cosas del mundo de lado, los afanes, y en ese momento el Señor llama y dice: apartarme a Pablo, a Saulo y a Bernabé para mí. Mándenlos a predicar, a establecer la iglesia en ese lugar. Cuando nosotros entramos en la intimidad, cuando nosotros entramos en el lugar íntimo con el Señor, es cuando la voz del Señor, cuando la administración del Señor, cuando el amor del Señor se nos hace real en nuestra vida, cuando todo empieza a crecer, a florecer. Sin aprender que lo más importante es ministrar a Dios en la intimidad, nuestro servicio público a los hombres se vuelve débil, frágil. Por eso es que después de un tiempo nos sentimos cansados, porque nuestras fuerzas son limitadas. Podemos hacerlo, podemos intentar, podemos con nuestras fuerzas, con nuestra naturaleza adánica, con lo que recibimos genéticamente de Adán, intentar hacerlo, con la parte buena de Adán, con la parte buena del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Podemos tomar la parte buena que recibimos de ese fruto prohibido y querer servirlo a Dios con eso, pero no alcanza. No alcanza, porque el llamado es de espíritu a espíritu, y donde la carne tiene participación, la cosa se complica. Por eso muchos vivimos cansados, afanados, turbados, así como Marc, quejándonos a veces con el Señor, pidiendo ayuda, cuando solo una cosa es necesaria: donde está la fuente, donde vienen las fuerzas, donde viene el renuevo, donde se despierta la sabiduría, donde vienen las estrategias, pero del reino, acerca de cuál es el diseño, se revela el propósito, lo de verdadero valor. Ministrar al hombre sin primero ministrar a Dios es un suicidio espiritual. Tanto para el que ministra como para el que es ministrado. Hacerlo te va consumiendo la energía. Ministrar, sin antes ministrar al Señor, sin antes pasar tiempo, sin antes haber orado, te consume la energía, te va debilitando y te va envejeciendo. Por eso hoy el Señor nos está diciendo: no lo hagan así, no lo hagan más así. Sean conscientes de que solo una cosa es necesaria, y de ahí en más podemos movernos. Ir como María, sentarnos a los pies del Señor, y no hay excusa. Tenemos que hacerlo, porque esa es la fuente, de eso se trata el llamado. En el día de la prueba, si no lo haces, la lámpara se te va a apagar. A finales del 2017, esta es una historia que hace poco leí, es una historia que fue muy promocionada, divulgada
en las redes sociales. La historia del pastor Andrew Brunson, un americano que se crió en México, que habla español, que tuvo el llamado de ir como misionero a predicar a Turquía. Turquía es un país de religión islámica, musulmanes, y obviamente contrarios al cristianismo, perseguidores de la iglesia cristiana. Sin embargo, él entendió de que Cristo dijo en el Sermón del Monte, tienen que amar a los enemigos, y él entendió una carga por esta gente. Así que se fue a Turquía hace más de 20 años y empezó ahí una obra, plantando iglesias, haciendo que los musulmanes se conviertan a Cristo. Y claro, el gobierno lo tuvo entre los ojos mucho tiempo, hasta que en el 2017, valiéndose de mentiras infames, el gobierno lo encarceló. Ellos lo acusaban de que apoyaba una organización terrorista, destruyendo así por completo su reputación. Este caso provocó una crisis diplomática tremenda. El presidente, porque se empezó a publicar en los medios, y en ese momento el presidente Trump tomó cartas en el asunto, empezó una cuestión diplomática, y viendo lo difícil que era, lo tomó como algo personal. Empezó a tal punto que esto duró 2 años, toda estas idas y venidas. Pero no solo fue interesante la actitud que tomó el presidente de Estados Unidos en cuanto a lo político, sino que además él convocó a una reunión de oración por la libertad de este pastor que estaba preso injustamente. Dicen algunos que fue la reunión de oración más grande de todos los tiempos, porque personas de todos los países, en todos los idiomas, se enteraron, participaron a través de las redes sociales y empezaron a orar por esta familia, por este pastor. Mientras tanto, los 2 años de prisión de este hombre se volvieron un infierno. Al principio, la primera semana, los encarcelaron a él y a su esposa. La primera semana estuvieron juntos y a la semana los separaron. Ese fue un golpe tremendo para este pastor, estar separado de su esposa. Dice que lo pusieron en una cárcel con 8 musulmanes que lo querían convertir al Islam, pero no sabían que él estaba ahí, aparentemente solo contra los 8, pero él estaba con el amigo invisible. Y los empezó a convertir él a ellos. Cuando vieron que empezaban a orar y a dar gracias por los alimentos a Cristo, los separaron. Lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, en una celda donde estaba solo una cama, no había nada para escribir, nada para leer. Y dice el pastor Andrew que esa soledad, ese silencio lo empezó a enloquecer. Lo empezaron a invadir pensamientos de suicidio. Y acá está a donde yo quería llegar. Ahí él empezó a preguntarse y a darse cuenta, porque dice, hasta que uno no está preso en una condición así, no puede entender lo que es verdaderamente importante en la vida. Dice, ahí yo comprendí y experimenté algo parecido a estar en el infierno. Y dice,
Y ahí empecé a lamentarme, empecé a pensar en todas las veces que desperdicié el tiempo con cosas triviales, cuando podía haber memorizado más versículos, cuando podía haber pasado más tiempo en intimidad, conociéndolo más, aprendiendo más de cuáles eran las pasiones de su corazón, para tener ahora recursos y un caudal de aceite extra para que mi lámpara no se apague en esta situación, en esta espera. Porque él sabía que eso era una espera. Pero algo así también contaba el pastor Juan Carlos Mansewich cuando vino de la guerra que estuvo en Ucrania, durante la guerra, y decía, tan árido todo, no hay Biblia, no hay cultos, si uno no tiene un recurso, es tan difícil. Por eso el Señor hoy nos está diciendo, no pierdas el tiempo, no desperdicies tu vida con cosas que de todas maneras se pierden. Solo una cosa es necesaria, solo una cosa. El tiempo vuela. El ministerio de la precursora del anticristo, de la gran ramera, desde que empezó el aislamiento ya empezó a actuar tremendamente a través de los medios, a través de tantas cosas, de ideologías, de la política, de las películas de Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. El campo para que el anticristo venga a gobernar ya está preparado. No podemos seguir jugando a la iglesia. Es tiempo de volvernos sensatos. Es tiempo de volver en sí. Es tiempo de comprar el aceite extra. Es tiempo de obtener lo que dice el libro de Apocalipsis, el oro de gran valor, el oro de Ofir, para que cuando sea necesario la lámpara no se apague. Me acuerdo que cuando empezó el aislamiento, el Señor me llevó a leer la parábola de las vírgenes y me cuestionaba, Señor, ¿cuál es la diferencia si las 10 son vírgenes, se mantuvieron en santidad? Las 10 estaban ataviadas, las 10 fueron invitadas al servicio de la novia, las 10 tenían lámparas. Y el Señor me dijo, hubo 5 que compraron aceite a tiempo. Hubo 5 que entendieron que una sola cosa es necesaria. Y eso hizo la diferencia. Bueno, ahora en un ratito oramos. Lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Bueno, vamos a orar. Señor, Señor bendito, Señor del cielo, ¿quién podrá entender un poder tan grande? ¿Quién podrá entender una magnitud tan grande? Ni los ángeles del cielo, ni las personas santas, ni los grandes sabios pueden entender tu origen, pueden comprender la magnitud de tus atributos. Toda fuerza, toda belleza, toda sabiduría, toda riqueza, toda fama, todo fluye
de ti, Señor. Tú eres la fuente de todo atributo. Y lo más asombroso es que tú no te apegas a nada de esas cosas porque tú estás autosatisfecho en ti mismo y no necesitas nada. Por eso no estimas el ser Dios como cosa que aferrarte y te puedes volver un hombre y hacerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo creado, Señor, tiene origen en ti. Tú eres la causa original de todas las causas. Toda la creación, los planetas que giran en sus órbitas, las estrellas, los soles, las galaxias, todos los universos, todo lo mantienes tú, así como perlas que son engarzadas en el hilo de un collar. Toda la creación es penetrada y sostenida por ti, Señor. Tu gloria no tiene límite. Aunque tú nos conoces a todos, nadie te conoce a ti. Tú eres el secreto, más secreto de todos los secretos. Tú eres la verdad absoluta, el eterno, el más grande. Escuchar acerca de ti ya ha vuelto mi mayor deleite, Señor. Los necios te menosprecian cuando tú apareces en una forma similar a la humana y caminas entre nosotros. Aunque haces maravillas, aunque tus actividades son sobrenaturales, aún así ellos no pueden entender que tú eres el Señor y amo de toda la creación. Ante tu majestuosa presencia, los demonios se perturban. Se le complica la vida y empiezan a huir en todas las direcciones. Algunos, perplejos, caen de rodillas y con las manos juntas simplemente te piden por piedad. Dios de dioses, controlador supremo, una y otra vez, por delante, por detrás, por todos lados, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Me postro a tus pies, Señor. Dios fuerte, fuente de amor, disfrutador y amo. A ti hoy elijo adorar. Gracias, Jesús. Gracias por un día haber extendido tu mano, haberme escogido, habernos escogido, Señor, por habernos sacado del pozo de la vida y por revelarnos estas verdades, Señor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.